Muy buenas para todos, mañanas, tardes, noches. Estamos aquí para aprender alguito y en este video vamos a estudiar las distintas formas en las cuales se puede expresar la ecuación de diferencia de entropía para un gas ideal caloríficamente perfecto. Y vaya que ese título fue largo, pero en términos simples, la ecuación a la cual estoy haciendo referencia es la siguiente. En un video previo demostramos que la diferencia de entropía entre dos estados para un gas ideal, es decir, la diferencia de entropía S2 menos S1 como propiedad extensiva, es igual al número de moles por la capacidad calorífica a volumen constante expresada en base molar por el logaritmo natural de la temperatura del gas en el estado 2 entre la temperatura del gas en el estado 1 más el número de moles multiplicado por la constante de los gases ideales en base molar por el logaritmo natural. Esperen, vamos a activar el apuntador. Por el logaritmo natural del volumen del gas en el estado 2 entre el volumen del gas en el estado 1. Excelente. Esta ecuación yo la demostré en un video previo al cual voy a hacer referencia en la pestaña superior derecha de este presente video. Debe estar a esta altura, aquí debe estar, por si quieren ver cómo la demostré paso a paso usando las ecuaciones básicas de la termodinámica aplicadas para un gas ideal. Llegamos a esto. Ahora, si ya saben cómo se demuestra, o en particular les interesa saber distintas formas de expresar esta misma ecuación, pues los invito a quedarse en este video. Y este video lo hago porque cuando yo era estudiante recuerdo que siempre fue para mí un dolor de cabeza memorizar esta ecuación. Primero porque me es difícil memorizar algo que no sé cómo demostrar. Y cuando era estudiante no sabía cómo demostrar esto, nunca lo había intentado. Ahora ya como profesional más experimentado sí sé cómo demostrarla. Aunque creo que también podría haberlo hecho como estudiante porque no es una demostración complicada. El punto es que nunca llegué a memorizarme esta ecuación porque hay tres formas distintas, tres formas básicas distintas de expresarla. Y no sabía cuál era la que valía la pena memorizar, porque como pueden ver, esta expresión, esta ecuación 1, está expresada en función de la temperatura y el volumen en los distintos estados involucrados. O sea, es decir, temperatura 2, temperatura 1, volumen 2, volumen 1. Porque es la diferencia de entropía entre el estado 2 y el estado 1, o viceversa, entre el estado 1 y el estado 2. Solo que las diferencias suelen denotarse como final menos inicial, propiedad final menos propiedad inicial. Pero el punto es que hay tres formas de hacerlo, hay tres formas de expresarla. Una, la que ya tenemos aquí como función de la temperatura y el volumen del gas en los distintos estados. Otra, como función de la temperatura y la presión del gas, que va a ser la ecuación 2, la forma 2, que la vamos a demostrar. Y otra como función de el volumen y la presión. Vamos a ponerla como ecuación 3. Entonces, yo en el video anterior demostré cómo llegar a esta. En este video voy a demostrarles, voy a probarles, o voy a transitar el camino que hay que recorrer para pasar de la expresión 1 a la expresión 2 y de la expresión 1 a la expresión 3. O de la 2 a la 3, depende de cómo decida hacerlo en el momento. Entonces, la regla de oro que hay que tener en cuenta en este video. De hecho, hay tres reglas que vamos a tener que considerar. La primera, vamos a poner, esto va a ser ecuación 4 porque ya reservé los números 2 y 3 para las demás formas de expresar esta ecuación, la ecuación 1. Entonces la ecuación 4 va a ser la ley de los gases ideales. Presión por volumen es igual a número de moles por constante de los gases ideales por temperatura, donde el volumen es el volumen físico, no es el específico sino el físico, volumen físico ocupado. Es decir, esto tiene unidades de longitud, dimensiones de longitud del cubo. Es decir, en el sistema internacional tendría unidades de metro cúbico. Otra ecuación que vamos a necesitar, esta ya no es termodinámica, esta es matemática. Logaritmo de A por B es igual a
logaritmo de A más logaritmo de B. Todos estos son logaritmos naturales. Logaritmo natural de A por B es igual a logaritmo natural de A más logaritmo natural de B. Esta es una propiedad fundamental de la función logaritmo. Y la sexta ecuación va a ser también una propiedad logarítmica. Resulta que el logaritmo de 1 sobre A es igual a menos logaritmo de A. Muy bien, excelente. Y resulta que la ecuación 6 la pueden deducir a partir de la ecuación 5. Les doy una pista, sabiendo que no exactamente porque eso está definida para el producto, pero la clave aquí es que el logaritmo de 1 es igual a 0, porque es el número al cual tienes que elevar la exponencial natural para obtener el 1. No quiero realmente en detalles matemáticos. El punto es que esta ecuación, con un poco de destreza matemática, puede deducirse a partir de la ecuación 5. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esta ecuación la tenemos aquí bastante presente. La voy a copiar, por si llego a necesitarla. Sí, me interesa. La copio. No, yo me la sé de memoria. La voy a copiar por si acaso. Entonces, lo fundamental aquí, vamos a pegar la ecuación, vamos a moverla un poco a nuestra conveniencia. Y fíjense, dijimos que lo primero que vamos a hacer es expresar esta misma ecuación en función de las temperaturas y las presiones. Esta va a ser nuestra expresión 2. Entonces, claramente, la variable que me termina sobrando es la de volúmenes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar la ecuación 4 para el estado 1. La ecuación de PB igual P por B igual N por R por T la voy a evaluar para el estado 1. Es decir, porque esta ecuación es válida para cualquier estado termodinámico que tenga un gas ideal. Presión 1 por volumen 1 es igual a N por R por T. El número de moles no cambia porque estamos hablando en general de estados termodinámicos en los cuales la masa es la misma. Y no hay reacciones químicas tales que el número de moles cambia, porque incluso si la masa se conserva, el número de moles puede cambiar dependiendo de la reacción química. Así que vamos a hablar de que estamos hablando Vamos a hablar de sustancias puras y de masas constantes. ¿De acuerdo? No hay reacciones químicas, no hay variaciones de masa, por lo tanto el número de moles se mantiene constante, por si alguien tenía esa pregunta. Y la constante de los gases ideales, es la misma para todo gas ideal, para cualquier estado termodinámico que se te ocurra. Esta es la razón por la cual la presión, el volumen y la temperatura tienen subíndices de acuerdo al estado, pero el número de moles y la constante de los gases ideales no, porque se mantienen constantes, al menos para los casos que estamos estudiando. Y pues de esta ecuación yo puedo despejar el volumen 1, obteniendo que el volumen 1 es igual a N por R por T1 entre la presión 1. Excelente. Y puedo hacer el mismo procedimiento, y esto le puedo llamar, si queremos, ecuación 7. Puedo hacer el mismo procedimiento para el estado 2, obteniendo que P2 por... Y sí, esta misma ecuación la evalúo ahora, pero en el estado 2. Presión 2 por volumen 2 es igual a N por R por T2. Y pues ahora el volumen 2 va a ser igual a vamos a poner la fracción más bonita, tal que la barra de fracción quede en medio de los símbolos de igualdad, en medio de las barras de igualdad. Esa es la forma más elegante de hacerlo, niños, muchachos, jóvenes, o quien quiera que me esté viendo. Si tienes 65 años o más y me estás viendo, pues primero, muchas gracias por verme. Y segundo, qué bueno que
te interesa este tipo de contenido. Me alegra que esto haya llegado a ti. nRT2 entre presión 2. Y vaya, qué belleza. Esto le voy a llamar ecuación 8. Excelente, fantástico. ¿Y para qué hice esto? Pues porque en la ecuación 1 lo que tengo es el cociente de volúmenes. Entonces, si puedo dividir el volumen 2 entre el volumen 1, que ahora están expresados en función de la presión y la temperatura, pues voy a poder dividir la ecuación 8 entre la ecuación 7 y deshacerme del volumen como variable del problema, porque es lo que estoy buscando. Quiero que esté expresada en función de temperatura y presión. Quiero que la ecuación 1 esté expresada en función de temperatura y presión para que pueda hacer ahora la ecuación 2 que estoy buscando. Y lo que me estorba ahí es el volumen, es la variable que no quiero que aparezca. Por ende, voy a tener que volumen 2 entre volumen 1 va a ser igual a, pues, es una fracción dividida entre otra fracción. nRT1 entre P1, todo eso dividido entre nRT2 entre P2. Y vaya, fantástico, porque los números de moles se cancelan. Si hacen la propiedad de doble C cuidadosamente, van a darse cuenta de que N y R se cancelan. Y voy a obtener lo siguiente. ¡Qué maravilla! Voy a obtener que eso es igual a... Oh, vaya, mi error. Estoy dividiendo... Disculpen. Estoy dividiendo 8 entre 7 y lo que expresé del lado derecho era 7 entre 8. Esto es temperatura 1, esto es presión 1. Perdón, me estoy equivocando de nuevo. Esto es temperatura 2, esto es presión 2. Esto es temperatura 1, esto es presión 1. N y R se siguen tachando. Lo que me confundí fue en el orden en el que puse los subíndices en las fracciones. Entonces, esto finalmente me va a quedar T2 entre T1 por P1 entre P2. Muy bien, fantástico. Y a esto le voy a llamar... Voy a escribir esto de forma más elegante, sin tantos intermedios. Esto va a ser T2 entre T1 por P1 entre P2. Y se preguntarán por qué lo organicé de esta manera tan específica, separando las temperaturas de las presiones. Pues... ya lo van a ver. Entonces, volviendo a la ecuación 1. Esto va a ser la ecuación 9. Volviendo a la ecuación 1. S2 menos S1 es igual a N por CB por logaritmo natural de T2 entre T1 más N por R por logaritmo natural de B2 entre B1. Y vaya, puedo sustituir la ecuación 9 en la ecuación 1. Sustituyo 9 en 1 y obtengo lo siguiente. Voy a escribir... No quiero quedarme corto de espacio. Lo voy a escribir en la línea de abajo. ¡Qué elegante, Dios mío! ¡Wow! ¡Qué sujeto tan organizado! ¡Qué agradable sujeto! Delta S igual S2 menos S1 igual N CB logaritmo natural de T2 entre T1 más NR por logaritmo de B2 entre B1. Y esto es precisamente lo que quiero sustituir, porque yo ya sé que esto es T2 entre T1 por P1 entre P2. Todo eso está dentro del logaritmo. Fíjense que es ahora... esto le puedo llamar ecuación 10.
Y fíjense que tengo logaritmo natural. Puedo usar ahora la ecuación 5. ¿Qué me decía la ecuación 5? Que el logaritmo de A por B es igual a logaritmo de A más logaritmo de B. Si digo ahora que A es T2 entre T1 y que eso es un punto y coma, y que B es igual a P1 entre P2, pues vamos a ver. Esto va a ser logaritmo de T2 entre T1 Por cierto, esta propiedad de la ecuación 5 aplica ya sea que tengas paréntesis regulares, paréntesis normales, regulares en el argumento del logaritmo, o ya sea que tengas valores absolutos. En particular en las ecuaciones que yo he mostrado hasta ahora, escribo los cocientes con valores absolutos. Eso se debe a que, estrictamente hablando, la integral, si ven el video anterior, todo esto proviene de integrar un diferencial de temperatura entre temperatura, y lo mismo con los volúmenes. El volumen V2 entre V1, el logaritmo del volumen, venía de integrar un diferencial de volumen entre un volumen, y estrictamente hablando, la integral de diferencial de x entre x es igual al logaritmo natural de valor absoluto de x. Entonces por eso el valor absoluto. Pero en realidad no debería ser ninguna diferencia. Podría yo poner paréntesis regulares porque las temperaturas expresadas en unidades absolutas son estrictamente positivas. Y lo mismo para los volúmenes físicos. Así que en realidad los paréntesis y los valores absolutos son intercambiables. De todos modos, no se preocupen porque igual esta propiedad aplica ya sea que tengas paréntesis o tengas valor absoluto. Pero quería hacer un pequeño paréntesis en torno a eso. Entonces, tengo el logaritmo natural de T2 entre T1 por P1 entre P2, y aplicando la propiedad de la ecuación 5, pues esto va a ser logaritmo natural de T2 entre T1 más logaritmo natural de P1 entre P2. Y lo podemos escribir todavía mejor. Lo podemos escribir. Esto va a ser útil para cuando trabajemos con la ecuación 3. Recuerden que esto a fin de cuentas será el logaritmo de B2 entre B1, el lado izquierdo de esta ecuación. Esto es igual entonces a logaritmo de T2 entre T1 más logaritmo de P1 entre P2. Y esta va a ser, si no me equivoco, la ecuación 11. Sí, correcto. Y me arrepentí de usar la ecuación la ecuación 10. Con la ecuación 11 puedo sustituir directamente la ecuación 11 en la ecuación 1. Y es lo que voy a hacer. Sustituyendo la ecuación 11 en la ecuación 1, obtengo lo que tengo en la línea de abajo, elegantemente. Diferencia de entropía, que es S2 menos S1, es igual a N por CB por logaritmo natural de T2 entre T1 más N por R por logaritmo natural. Ok, esto sería B2 entre B1. Y aquí es donde vamos a sustituir la ecuación 11. Logaritmo de B2 entre B1, que es lo que va aquí, va a ser igual a la suma de estos dos logaritmos. Logaritmo de T2 entre T1 más logaritmo de P1 sobre P2. Y pues es claro que aquí tengo un logaritmo de T2 sobre T1, aquí tengo otro logaritmo de T2 sobre T1, este va a estar multiplicado por NSB, este va a estar multiplicado por NR, entonces, bueno, vamos a hacer la distributiva, eso no le va a hacer daño a nadie. S2 menos S1 es igual a NSB, logaritmo natural de T2 entre T1 más NR
logaritmo natural de T2 entre T1 más NR logaritmo natural de P1 entre P2. Entonces, ahora sí puedo sacar el factor común del que estaba hablando. S2 menos S1 va a ser igual a puedo sacar factor común a la derecha, N CB. Ya, vamos a hacer esto todavía más claro. Logaritmo natural de T2 entre T1 por N CB más NR más NR logaritmo natural de P1 sobre P2. Ahora, aquí hay dos cambios que yo voy a querer hacer. El primero asociado a estas constantes. ¿Por qué? Porque resulta que hay maneras más elegantes de expresar este término. Iba a decir esta expresión, pero iba a ser cacofonía. Entonces, primero, es claro que puedo sacar factor común el número de moles, n. Es decir, n por Cb más R. Y por otro lado, resulta que Cb más R es otra constante característica del gas ideal con el que se esté trabajando. Fíjense, por definición, la capacidad calorífica de un gas ideal cualquiera a presión constante, subíndice P, menos la capacidad calorífica de ese mismo gas ideal a volumen constante, subíndice B. Ambas están en base molar. Esto va a ser igual a la constante de los gases ideales en base molar. Por lo tanto, si yo despejo Cp de aquí, voy a obtener que Cp en base molar es igual a Cb en base molar más R en base molar. Obteniéndose de esta forma que NCb más NR es igual al número de moles por la capacidad calorífica del gas ideal a presión constante. Mis disculpas, sonó la alarma de mi teléfono. Tuve que apagarla. Entonces, este término que está aquí puede simplemente ponerse como n por Cp. Y puede ponerse antes logaritmo para que quede más elegante. Por otra parte, este logaritmo de P1 sobre P2, habitualmente nos interesa que las propiedades, que los logaritmos, en estos casos, estén expresados de forma tal que la propiedad en el estado final esté en el numerador y la propiedad en el estado final esté en el denominador. Entonces, de la ecuación 6, nosotros sabíamos que el logaritmo de 1 sobre A es igual a menos logaritmo de A. Esta ecuación tiene una manera más elegante de expresarse, inclusive, que es que y a esto le tenemos que poner ecuación 12, supongo. 12. Esto va a ser la ecuación 12, la ecuación de entropía hasta este momento. Esta va a ser la ecuación 13. Entonces, hay una ecuación 14 que es todavía más útil para lo que me interesa, que es que la ecuación 14 es más robusta todavía para lo que necesitamos. Es matemática, es muy parecida a esta. Logaritmo de A sobre B es igual a logaritmo de A menos logaritmo de B. Entonces, logaritmo de la presión 2 entre la presión 1 es igual al logaritmo y vamos a completar esta ecuación 14. Esto puede expresarse como menos logaritmo de B sobre A. Es decir, en otras palabras, si quiero invertir la fracción dentro del logaritmo, tengo que poner un signo menos. Tengo que cambiarle el signo al logaritmo.
pongo un signo menos fuera del logaritmo. Entonces, nosotros tenemos en la ecuación 12, en la ecuación 12, tenemos P1 entre P2. Yo quiero que me quede P2 entre P1. Para hacer eso, para invertir la fracción dentro del logaritmo, tengo que anteponer un signo menos fuera del logaritmo. En otras palabras, logaritmo natural de P1 entre P2 es igual al menos logaritmo natural de P2 entre P1. Y esta puede ser nuestra ecuación 15. Sustituyendo las ecuaciones 13 y 15, en la ecuación 12, y manipulando un poco el resultado, vamos a obtener que delta S es igual a S2 menos S1, que va a ser igual a el número de moles por la capacidad calorífica del gas ideal, la presión constante, por el logaritmo de la temperatura del gas en el estado 2 entre la temperatura del gas en el estado 1, menos el número de moles por la constante de los gases ideales en base molar por logaritmo de presión 2 entre presión 1. Y esta es la ecuación 2 que queríamos demostrar. La ecuación 2 está lista. Excelente. Muy bien. Ahora, ¿cuál era la ecuación 3? ¿Cuál era su requerimiento? Que la ecuación 3 era tal que la diferencia de entropía iba a estar expresada como función de del volumen y de la presión. Entonces, ahora, de quien me debo deshacer es de la temperatura. Puedo hacerlo a partir de la ecuación 2 o puedo hacerlo a partir de la ecuación 1. El resultado ha de ser el mismo. No se preocupen en ese sentido. Si hago todo bien, el resultado partiendo de la ecuación 1 ha de ser el mismo resultado obtenido partiendo de la ecuación 2. Entonces, voy a partir de la ecuación 2 porque es la que tengo aquí inmediatamente cerca. Y para ello recordemos, la ecuación era la 10. No, era la 11. Esta ecuación es una maravilla que nos va a ayudar a simplificar todo este proceso. Es una maravilla. Tenemos aquí la ecuación 2. Tenemos aquí la ecuación 11. Y yo la voy a manipular a mi conveniencia porque es lo que me conviene. En primer lugar voy a poner las presiones en el orden que me interesa. Es decir, logaritmo de V2 entre V1 es igual al logaritmo de T2 entre T1. Y empleando la propiedad de la ecuación 15, que es un derivado de la ecuación 14, que es una ecuación netamente matemática en la que hablamos de propiedades de logaritmos, voy a tener que esto es menos logaritmo natural de presión 2 entre presión 1. Y fíjense, como yo quiero deshacerme de la temperatura porque quiero, deseo, requiero, necesito que la ecuación de entropías esté expresada únicamente en función de los volúmenes y las presiones en los estados 1 y 2, me tengo que deshacer de este término logaritmo de T2 entre T1, o mejor dicho, expresarlo en términos de presiones y volúmenes. Y para ello, esta genial ecuación. Voy a despejar esta última ecuación, voy a despejar este logaritmo de T2 entre T1 de esta última ecuación. Entonces, logaritmo de T2 entre T1 va a ser igual a logaritmo natural de V2 entre V1 más logaritmo natural de P2 entre P1.
Y a esto le voy a llamar ecuación 16. Sustituyo la ecuación 16 en la ecuación 2 y voy a obtener que delta S es igual a S2 menos S1, que va a ser igual a N por Cp en base molar, por logaritmo natural de V2 entre V1. Recuerden, aquí lo que iba era el logaritmo natural de T2 entre T1, lo estoy sustituyendo ahora según la ecuación 16. Más el logaritmo natural de P2 entre P1 menos N por R por logaritmo natural de P2 entre P1. Y pues hagamos uso de la propiedad distributiva, con la cual vamos a obtener que delta S es igual a S2 menos S1 es igual a N por Cp en base molar por logaritmo natural de V2 entre V1 más N por Cp en base molar logaritmo de P2 entre P1 menos NR en base molar por logaritmo natural de P2 entre P1. Y pues vamos a factorizar. Delta S va a ser igual entonces a S2 menos S1 es igual a... Y lo que tengo aquí es un factor común, logaritmo de presiones. Entonces, NCP logaritmo natural de V2 entre V1 más logaritmo natural de presión 2 sobre presión 1 por NCP menos NR, ambos en base molar. Y aquí hay una sola cosa que me interesa manipular, que es que NCP menos NR, ambos en base molar, va a ser igual a, puedo sacar factor común, el número de moles, Cp menos R. Y yo ya había dicho que Cp menos Cv era igual a R, con todo en base molar. Despejo Cv de esta ecuación y me queda que Cv es igual a Cp menos R. Sustituyo y me queda entonces que N por Cp, vamos a poner eso más bonito porque está asqueroso, quedó la N muy arriba o el Cp muy abajo, no quedaron alineados horizontalmente, es lo que quiero decir. Cp menos NR va a ser igual entonces al número de moles por Cv en base molar. Entonces delta S va a ser igual a S2 menos S1, que va a ser igual a número de moles. Ya ni siquiera recuerdo cómo se veía la ecuación anterior. Esta sería la ecuación 17. A esto le puedo decir 18. Sustituyendo 18 en 17, vamos a obtener NCP logaritmo natural de V2 entre V1 más, esto va a ser N por Cv, perdón, y voy a multiplicar este logaritmo por propiedad conmutativa del producto. Puedo poner primero el N, esto es en base molar, disculpen, N por Cv por logaritmo natural de presión 2 entre presión 1. Y esta va a ser la ecuación 3, el cambio de entropía entre dos estados expresado en función de los volúmenes y las presiones en los dos estados involucrados. Esta es la ecuación 3. Las ecuaciones 1, 2 y 3 son equivalentes. En la primera, en la 1, tienes el cambio de entropía en función de
la temperatura y los volúmenes. Las temperaturas y los volúmenes. En la ecuación 2 los tienen en función de las presiones y las temperaturas. Y en esta última ecuación 3 los tenemos este cambio de entropía en función de los volúmenes y las presiones. ¿Cuál usan ustedes? Eso es asunto de ustedes. En particular, a mí se me hace más fácil recordar la ecuación 1 porque es la que sale directamente de la demostración que hice en el video anterior. Entonces yo ya directamente asocio... Vamos arriba para que... Yo directamente asocio este primer término con el cambio de energía interna, NSB dt. Y este segundo término lo asocio con el trabajo, que era NR por diferencial de volumen. Ambas cosas, esto está dividido entre temperatura, esto está dividido entre volumen, y al integrar me quedan los logaritmos. Esta es la que yo recuerdo con mayor facilidad. Es mi favorita, de hecho, de las tres, porque es la que sé de dónde sale desde una demostración bastante sencilla que, como ya les dije, realicé en un video anterior. Entonces, eso sería todo por este video. Esta es la ecuación 1. Esta es la ecuación... Ah, no, esta no es la ecuación 1. Sí, esta es la ecuación 1, es correcto. Sí, aquí dice ecuación 1. Esta es la ecuación 2. Y esta es la ecuación 3. Muy bien. Eso es todo por ahora. Ya se han cumplido los objetivos del video. Si te gustó, le puedes dar like. Si no te gustó, le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, idea, palabra de agradecimiento o de desagradecimiento, puedes hacérmelas llegar en la caja de comentarios. Si te gustó el contenido del video y además su estilo, y te gustaría ver más como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si te interesa que este video le llegue a más gente, puedes compartirlo en tus redes sociales. Creo que eso me ayudaría bastante. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Estuvimos aquí para aprender alguito y espero que lo hayamos logrado.